¿Cómo están, apreciados jóvenes? En esta semana continuamos con nuestra materia de historia y geografía en referencia al tema población económicamente activa. En este punto estaremos observando la situación del empleo, el desempleo y el subempleo. Para poder analizar la situación del empleo en la actualidad, la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos presenta una serie de datos que nos ayudarán a comprender la situación. En la economía paraguaya predomina el trabajador independiente, comprendido por los trabajadores por una cuenta propia y se maneja más o menos de un 33,4%. Trabajadores familiares no remunerados, un 8,9% y el empleador o patrón, un 50%. Los que en conjunto suman un 47,3%. Ello implica que casi 5 de cada 10 ocupados generan ingresos a través de la venta directa de sus productos o servicios. Por otra parte, los asalariados representan el 52,6% de los ocupados y lo conforman los empleados y obreros del sector público, como un 9,8%, y del sector privado un 36,3%, sumando al empleado doméstico que abarca el 6,6% de los ocupados. Entonces, en este punto podemos observar y ver, analizar qué es lo que corresponde a la situación del empleo. Aquellos que están realmente trabajando, ya sea en el sector público, ya sea en el sector privado, y que de esa manera están teniendo un ingreso mensual y de esa manera están cumpliendo ciertas ocupaciones, ciertas actividades bajo una dirección, bajo un empleador, bajo un patrón. Digamos, está cumpliendo de esa manera con una economía prácticamente activa. En este bloque estaremos viendo las nociones básicas del desempleo. Este término de desempleo alude a la falta de trabajo. Un desempleado es aquel sujeto, aquella persona que forma parte de la población económicamente activa, pero se encuentra pero también que se encuentra en edad de trabajar y que busca un empleo sin poder conseguirlo. Esta situación se traduce en la imposibilidad de trabajar pese a la voluntad de la persona. Entonces, básicamente estas son las nociones del desempleo, que una persona que está en edad de trabajar no lo está pudiendo hacer por diversos motivos, a pesar de que esa persona está en la búsqueda. Entonces no está pudiendo pertenecer bajo una empresa, ya sea pública o del sector privado, y por ende no está bajo la dirección de ningún patrón o empleador, a pesar de que esa persona está con la voluntad y, digamos, en la búsqueda de tener un empleo. Entonces a eso es lo que nos referimos, el desempleo. Y el otro sector, también tenemos el subempleo, conocida también como una población económicamente activa, pero que están dedicadas a otras actividades económicas, a otros rubros. No dependen del sector público, no dependen del sector privado, no son, digamos, dependientes de algún empleador o algún patrón, sino más bien que se dedican a actividades de vendedores ambulantes, otras actividades que están pudiendo realizar para poder, digamos, generar un ingreso
económico y de esta manera también poder mantenerse y mantener a su familia. Normalmente también se lo conoce al subempleo como vendedores informales de diversas formas de actividades de comercio, que normalmente o también vendedores de ambulantes que están ofreciendo sus productos, sus servicios a fin de poder, digamos, tener ingresos y de esta manera poder, digamos, ayudar a la canasta familiar. Los que trabajan menos de 30 horas por semana en sus ocupaciones, que desean trabajar más horas y están disponibles para hacerlo, también denominado como subempleo visible o subempleo por insuficiencia en las horas. Bueno, esto es básicamente lo que corresponde al subempleo. Aquellas personas que no tienen, digamos, un empleo o actividades económicas en referente al sector público, al sector privado, no son asalariados o no son pagados mensualmente, sino que se dedican a actividades de comercios, de ambulantes o otros rubros también referente a servicios de comercio, pero que no están dependiendo de un patrón visible. Entonces estos son considerados como subempleo. En este punto estaremos observando la situación del empleo y con referencia a la juventud, a los jóvenes, que prácticamente les cuesta poder ingresar al primer empleo. A la mayoría de la población de la juventud le cuesta realizar el primer o conseguir el primer empleo. Y entonces el Ministerio de Justicia y Trabajo, a través de uno de sus departamentos, tiene esta posibilidad de que uno pueda registrarse, pueda, digamos, llenar sus datos y de esta manera poder generar lo que sería el primer empleo para la clase de la población más jóvenes. Las políticas orientadas a la generación del primer empleo. En el Paraguay, el 62% de la población tiene menos de 30 años de edad, mientras que los adultos superan los 65 años de edad, alcanzan el 6%. Esto nos indica que se trata de un país de gente joven. El desempleo es uno de los graves problemas que afectan a la población joven, es lo que estábamos refiriendo, no solo de nuestro país, sino de todo el continente. La tasa de desempleo abierto para los jóvenes de 15 a 29 años alcanza el 10,5%, mientras que la de la subocupación de los jóvenes es del 31,3%. Por otro lado, la encuesta nacional de juventud reveló que de la población joven que manifestó tener trabajo remunerado, solo es el 19%. Cuenta con un contrato laboral. Dicha situación demuestra la precarización del trabajo joven en términos de derechos. Entonces, se hizo una estadística en referencia a la población joven, quiénes son los que tienen trabajo bajo contrato. Digamos que el contrato es una forma de seguridad para el obrero, para el trabajador, donde realmente allí se puedan detallar todos los derechos y los beneficios que puedan tener en base a un trabajo. Entonces, solamente haciendo un censo se pudo corroborar que el 19% cuenta con este tipo de contratos. Entonces, y el otro porcentaje, entonces, tienen trabajos quizás y no cuentan con un documento alguno que le dan ese aval de derechos laborales o donde ellos puedan, digamos, reclamar posteriormente ante las instancias pertinentes. Entonces, no cuenta con un contrato y básicamente esto también hay una precarización del trabajo del joven en términos de los derechos. Tal es así que existen políticas públicas por parte del Estado a través del Ministerio de Justicia y Trabajo
y sus departamentos correspondientes a fin de poder ayudar y complementar esta falencia de los trabajos, de la falta de trabajos que sufren los jóvenes, especialmente en nuestro país, como parte de las políticas públicas relacionadas al empleo del sector más joven de la población. Se encuentra el Servicio Nacional de Empleo, SENADE. Y refiriéndonos a estas políticas públicas que ofrece esta Secretaría, la página oficial del SENADE textualmente describe sobre su reestructuración y establece sus objetivos de la siguiente manera. La dirección del Servicio Nacional de Empleo fue estructurada por el decreto número 12.402/01 del año 2001, por el cual se reorganiza la estructura del Ministerio de Justicia y Trabajo y depende de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social. Es la instancia encargada de gestionar de manera eficaz y eficientemente la política de empleo. Entonces, esta secretaría prácticamente se encarga de poder buscar y relacionar los mecanismos a fin de que la población joven puedan tener por lo menos una oportunidad y tener su primera experiencia en el ámbito laboral, en el ámbito del trabajo, y no solamente tener esa experiencia, sino también poder tener un trabajo remunerado que pueda por lo menos satisfacer las condiciones básicas de su desarrollo integral que todo joven necesita. Entonces, aquí tenemos el objetivo general de la SENADE: es diseñar, ejecutar y supervisar la política de empleo en colaboración con los actores sociales. Por un lado, entonces, aquellas personas de las poblaciones jóvenes que van a acceder a su primera experiencia laboral pueden, digamos, llevar todos sus documentos, llenar un formulario, sus datos, y de esta manera ellos se encargan de hacer un enlace con las instituciones privadas, de tal manera para poder, digamos, conectar al joven con un trabajo y también por ende que sea remunerado, y de esta manera supervisa las condiciones de la empresa y también digamos, supervisa al joven de qué manera le está yendo en sus actividades laborales, y de esta manera podemos garantizar tanto a las empresas privadas como también a la población joven que pueda tener un oficio, digamos, pueda estar desempeñando un trabajo y que puedan ser respetados sus derechos por sobre todas las cosas. Es también estableciendo los delineamientos estratégicos para la formación y la capacitación laboral, orientación, intermediación e inserción laboral. También no solamente busca como nexo de poder buscar empresas privadas a fin de poder desempeñar determinadas actividades, sino también, digamos, crear educaciones de capacitaciones constantes, de tal manera para que pueda tener más herramientas en la hora de la inserción laboral, y sobre todo orientaciones laborales fundamentalmente. Y también, como habíamos mencionado, es una intermediación que hace entre la población joven y también mediante los contactos que pueda tener con ciertas empresas privadas que tienen un convenio con la Secretaría dependiente del Ministerio de Justicia y Trabajo, a fin de poder, digamos, absorber esa parte de una demanda de una población joven que está necesitando, digamos, trabajar. Entonces podemos decir básicamente que la población
joven no está totalmente descuidada, sino que más bien puede ser que esté menos informada, menos difundida. Cualquier joven que necesita trabajar debe acudir entonces a estos departamentos del Servicio Nacional de Empleo, que es dependiente del Ministerio de Justicia y Trabajo, también trabajando conjuntamente con la subsecretaría o con la subsecretaría del Ministerio de Justicia de Trabajo, a fin de poder, digamos, estar en una lista y también de registro, a fin de que ellos puedan obtener los datos y también trabajar coordinadamente con las empresas privadas y más o menos ver las orientaciones o las vocaciones que tiene el joven y de esta manera poder actuar como un nexo y también crear programas de capacitaciones y de orientaciones laborales y de esta manera poder tener una herramienta más valedera y poder, digamos, tener una rápida inserción y una experiencia en los campos laborales. Entonces, básicamente es todo lo que estuvimos desarrollando en el día de hoy en referencia a la población económicamente activa, viendo las nociones básicas de lo que es el empleo, el desempleo, el subempleo y también la Secretaría Nacional de Empleo, dependiente del Ministerio de Justicia y Trabajo, y las políticas implementadas por esta institución a modo de orientar y ayudar a los jóvenes en su primera experiencia laboral.